empresas, pues podríamos en un lapso de 10 años completamente cambiar el futuro de este país y ser otro país completamente diferente. Pero necesitamos impulsar la tecnología en las empresas, necesitamos vincular la ciencia básica para que se generen desarrollos tecnológicos y luego generar innovación. Tenemos que impulsar la innovación y tenemos que cambiar los marcos legales de las universidades. Yo cuando fui coordinador de la investigación científica tuve la oportunidad en aquel momento de hablar, vino a México de visita el asesor científico de Blair, que en aquel tiempo era el primer ministro de Inglaterra. Entonces en Inglaterra no tienen ministerio de ciencia, tienen un asesor científico, igual que en Estados Unidos. Tienen un scientific advisor que tiene derecho de picaporte con el primer ministro o el presidente, y ahí diseñan las políticas científicas del país. Bueno, este hombre, que era el asesor científico de Blair, me dijo, él era físico, yo trabajaba en Oxford antes de aceptar este puesto. Dice, y me acuerdo que alrededor de Oxford siempre había árboles, estaba todo muy bonito. Y en los últimos años, alrededor de Oxford hay 200 empresas de innovación asociadas a la universidad. Y Cambridge está igual, y la Universidad de Londres está igual. Y aquí se generan cosas que generan innovación, generan pequeñas empresas que generan riqueza y fuentes de trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. En México, en la UNAM, por ejemplo, se los puedo decir, si un investigador que produce algo que se va a vender y quiere hacer una empresa, no lo puede hacer porque tiene que renunciar a la UNAM o irse a la empresa, ¿no? Y eso es absurdo. O sea, necesitamos vincular a las instituciones de educación superior con el sector productivo y generar, pues, a lo mejor pequeñas empresas de innovación. Deberíamos de impulsar pequeños parques científicos asociados a las universidades para que podamos generar cosas que se puedan eventualmente vender. Y fíjense, México genera 500 patentes al año, de las cuales 130 son finalmente registradas. ¿Saben cuántas patentes se generan en Japón al año? 40,000. Y nosotros producimos 500, de las cuales 130 realmente tienen cierta utilidad. O sea, no patentamos nada, no producimos nada. No es posible que sigamos en esa tesitura. El empleo no se va a generar para los mexicanos si no impulsamos la innovación, impulsamos a las pequeñas y medianas empresas. Y a las pequeñas y medianas empresas hay que generarles el camino para que contraten a los jóvenes científicos mexicanos que han obtenido un posgrado, que se incorporen en las empresas para que hagan ingeniería continua. Hay muchos jóvenes que se doctoran y no quieren insertarse en el sector académico. Les gustaría trabajar en empresas que producen cosas específicamente en algún área, ¿no? O sea, hay oportunidades en la química, en la medicina, en la comunicación, etcétera. Hay muchas oportunidades, pero nos las tenemos que generar nosotros y tenemos que impulsar a las empresas. Entonces hay que generar fuentes de trabajo para los jóvenes que obtienen un doctorado, que obtienen un posgrado y que quieran trabajar en empresas. Y fíjense, otro ejemplo que les quiero dar, no es que nosotros vayamos a poder hacer exactamente eso, pero esta empresa Nike, que produce zapatos tenis y las camisetas y todo esto que a todos nosotros nos gustan, que generan estos trajes de baño que se utilizan en las olimpiadas y que, bueno, ya se invierten $3,000 millones al año en investigación básica, y están en la empresa científicos que hacen investigación básica pero orientada a los intereses de la empresa, y la empresa se convierte cada vez en una empresa más grande, genera más fuentes de trabajo y genera cosas que son útiles para la gente, ¿no? Y aprovecha lo que se ha desarrollado en esas empresas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entrarle a eso, tenemos que hacer eso, y hay que convencer a los pequeños y medianos empresarios mexicanos que incorporen tecnologías modernas. En eso los universitarios podemos nosotros participar. Yo cuando fui coordinador, les voy a platicar una historia, una historia que la verdad a mí me frustró muchísimo. La UNAM, el Instituto de Ingeniería, por cierto, había creado un autobús híbrido.
eléctrico, gasolina. Ahí estaba la tecnología, ahí estaba el autobús. Entonces yo le propuse al gobierno del DF que por qué no tratábamos de convencer a una empresa mexicana, yo pensaba en aquel momento en la ADO, para que con ese autobús híbrido, ese prototipo que había desarrollado la universidad, pues la empresa los hiciera, los fabricara, ¿no? Con eso se genera empleo, la empresa puede crecer y el gobierno de la ciudad prometería que compraría todos los autobuses que necesitan para este Metrobús que se estaba en ese momento desarrollando y que se ha ido desarrollando y que ahora se está haciendo en otras ciudades de México. En el lugar de comprarle los autobuses a la Volvo, ¿no? O sea, nosotros le compramos los autobuses a la Volvo, ¿no? Bueno, fortalecemos a la Volvo, pero no fortalecemos nuestra economía realmente. Entonces, hubiera sido justamente el triángulo que se requiere. Las universidades producen lo que saben hacer, lo que están fuera son generar conocimientos, generar diversos productos posibles, ¿no? Se desarrolla la tecnología, las empresas incorporan eso y pueden hacer negocios y el gobierno pues fortalece, digamos, la posibilidad de que las empresas pues tengan el cliente que se requiere. Entonces cierras la pinza, ¿no? La ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación que se va a hacer y que el gobierno tiene que impulsar para generar empleos. México, ya lo ha dicho Andrés Manuel, ¿no? Vamos a generar 1.200.000 empleos, pero si no impulsamos al sector productivo para que sea un sector productivo realmente efectivo, pues va a ser muy difícil generar empleos, ¿no? Si no, ¿quién va a generar los empleos para los mexicanos? Entonces tenemos que entrarle a esa estrategia, ¿no? Entonces, muy frecuentemente, y a mí me parece equivocado, y lo quiero decir aquí, la izquierda, ¿no? A la que yo pertenezco desde siempre, no le gusta pensar que el gobierno, el Estado, le ayude o invierta en las empresas mexicanas. Pero yo siempre he dicho, ¿quién diablos le va a dar empleo a los mexicanos si no son las empresas? A las empresas hay que hacerlas productivas, hay que hacer empresas que sean buenas empresas. Eso es lo que queremos los mexicanos. Digo, yo no soy empresario, yo en mi vida he tenido una empresa, ni me interesa tenerla, pero a mí me queda claro que lo que necesitamos en este país son empresas productivas, ¿no? Que puedan generar, si es productiva la empresa crece y va a generar empleo, además empleos bien pagados, con sueldos dignos para que los mexicanos puedan tener una vida digna, se inscriban en el seguro social, tengan toda la protección social que se requiere. México no puede seguir teniendo 13.6 millones de ambulantes en las calles y 12.2 millones de empleos formales. No es posible, eso hay que cambiarlo. Los ambulantes hay que desaparecerlos de las calles y darles empleos en empresas de adeveras, ¿no? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Necesita ser empleos productivos donde tengan seguridad social y donde tengan todos los elementos que se requieren en un trabajo formal, y además en los trabajos formales hay que asegurar que se les pague bien y que se puedan incorporar a estas empresas, pues, haciendo a cada quien lo que le corresponde. Entonces, esas estrategias yo creo que si las logramos impulsar, en otros lados lo han hecho. Corea, que salió de una guerra, y ahorita les platico otra anécdota. Corea salió de una guerra, lo primero que hizo cuando decidió dar la vuelta es impulsar las pequeñas industrias Chang, que se llamaban, y entonces empezaron con los negocios familiares, empezaron a impulsar los pequeños negocios familiares, y Corea hoy día, vean, invierte 3.6% del Producto Interno Bruto, y vean a Corea le dio la voltereta porque hubo una decisión política. Miren, a mí me tocó, cuando yo era presidente de la Academia de Ciencias, me tocó ir a una reunión en Davos con presidentes de otras academias. Luego en la noche hubo una cena y me tocó sentarme junto al viceprimer ministro de Vietnam, un cuate que no hablaba más que vietnamita, tenía su traductor ahí al lado, y empezamos a platicar a través del traductor y me dijo, Vietnam ha decidido el gobierno que va a invertir el 8
del Producto Interno Bruto en ciencia, porque sabemos que es la única manera que Vietnam va a poder ser un tigre asiático como queremos que sea. Eso fue hace 10 años. Vean hoy a Vietnam. Vietnam es otro país y Vietnam tuvo 40 años de guerra. Mataron a la mitad de la población. Fue un país destruido. Hoy día es un país vigoroso, ¿no? Es un país que le ha dado la vuelta porque le metió a educación, ciencia y tecnología y le metió todo el esfuerzo a ese rubro. Y transformaron a Vietnam en un país exitoso, donde hay, bueno, seguro que tienen muchos problemas, como todos los países, pero hay fuentes de trabajo. Es otro país después de 40 años de guerra, ¿no? Nosotros no hemos tenido guerra, bueno, sí hay una guerra, ¿no? Y 60,000 muertos, etcétera, pero digamos, nosotros tenemos un país que tiene todo, tiene la gente, tiene gente buena, tenemos todos los recursos que se puedan imaginar, que también, o sea, hay cosas en este país que pasan que me parece verdaderamente absurdo. Por ejemplo, fíjense, en Papantla, Veracruz, hay una orquídea que es polinizada por unas abejas y es la orquídea original que produce vainilla. Está en Papantla. Es la única que existe en el mundo. La habían querido trasplantar en otros países y nunca se pudo por el microclima que hay en Papantla, Veracruz. Finalmente, en Madagascar lograron trasplantar la orquídea y hacer que las abejas sobrevivieran en Madagascar y polinizaran la orquídea, y hoy día el 85% de la vainilla del mundo se vende desde Madagascar y no desde México, que es el país que tiene la única planta original, ¿no? Que está en Veracruz. O sea, ¿cómo es posible que nos ocurran estas cosas? Porque no hay una política pública adecuada que se enfrente a las capacidades que tiene este país para enfrentar, pues, los problemas que tiene, o enfrentar el desarrollo y sobre todo, pues, el desarrollo científico del país, que es la herramienta principal para poder generar mayor bienestar social y bienestar económico, que eso es lo que queremos. Entonces, el movimiento progresista, cuando ganemos el 1 de julio, y espero que todos vamos a tener, o por lo menos vamos a intentar. A mí Andrés Manuel me nombró el secretario de Ciencia y Tecnología, y eso ocurre. Entonces, ese día yo les puedo garantizar, y como dijo Andrés Manuel en Tlatelolco, no les voy a fallar, les pueden garantizar que yo voy a meter el mejor esfuerzo posible porque la ciencia realmente ocupe el nivel que se requiere en este país y que pueda contribuir a que este país mejore para beneficio de los mexicanos. Al final de cuentas, lo que queremos es un mayor bienestar social y económico para la población mexicana. Necesitamos mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Necesitamos impulsar el campo, necesitamos impulsar las energías alternas, necesitamos proteger la salud de los mexicanos y muchas otras cosas que se pueden hacer, pero ciertamente necesitamos fortalecer a nuestras universidades, necesitamos hacerlas unas grandes universidades y que los jóvenes, todos ustedes, tengan las oportunidades que se merecen. No es posible que hoy día el 63% de los jóvenes con licenciatura no encuentren empleo. ¿Cómo lo van a encontrar si no hay empleo, ¿no? Más que en la calle, de ambulante? Eso no es posible. Eso no es un país exitoso, es un país que va directo al derrotero. Entonces necesitamos cambiar eso y lo vamos a lograr, ciertamente lo vamos a intentar, y vamos por la victoria el 1 de julio. Vamos a comenzar una ronda de preguntas. Entonces, adelante.
Ahorita no quiero preguntar. Sí, a quien sea. Clase científica. Creo que hemos vivido hace muchos años y por desgracia hemos visto que este resultado que plantearon, este panorama en parte es consecuencia de la actitud que hemos tenido los científicos. Esto es, quiero referirme al caso trascendental que ahorita es muy importante por la cuestión del resultado electoral y por las consecuencias que puede tener ante este panorama esperanzador para la ciencia ahora, a partir del día 1 o 2 de julio, pero que puede darse atrás si las encuestadoras siguen sosteniendo esa versión y que creo que es tan importante descubrirlas. Los científicos hasta en estos últimos días han estado pendientes de las encuestas. Por desgracia, la Gaceta Electoral 138 del IFE, que es la que permite o la que da las obligaciones a todas las casas encuestadoras, tiene una ley muy laxa que les permite a cualquier persona evitar saltarse todos los requerimientos que marcan esta ley del IFE. Entonces yo le pido, le explico, que tome en consideración esta Gaceta Electoral y que sea la comunidad científica la que tome cartas en el asunto. Me tomé la libertad de hacer, o más bien recurrir a la planta de ¿cómo se llama este señor? De Mitofsky, de Roy Campos. Recurrí a la planta de parametría y a otra de Ulises Beltrán. En las tres tengo la manera de demostrar que su planta científica, entre comillas, de la que dependen los resultados políticos y la presidencia de la República, son 14 personas por coincidencia en cada empresa. De estas 14, solamente en cada una de ellas hay un aspirante a doctorado en matemáticas. El resto, los 13 de cada una de las empresas, son licenciados en mercadotecnia y tienen un doctorado en parametría, que es un doctorado en filosofía y letras. No tengo nada contra los filósofos, no tengo nada contra los licenciados en mercadotecnia, pero tienen que ser los matemáticos, los expertos en probabilidad y estadística, los que tienen que dar el ultimátum de verdad en este tipo de situaciones. Propongo una propuesta con dos alternativas. Una, que se modifique esta Gaceta Electoral, que usted sea portavoz para modificar esa Gaceta Electoral, para que la parte en donde dice que las encuestadoras tienen que recurrir a las casas que hacen encuestas, es decir, a ellos mismos, para darle un valor de verdad a cada encuesta. Y la otra, que es totalmente, supongo yo que revolucionaria, es erradicar en el próximo, a partir de cuando tome Andrés Manuel la batuta del país, erradicar totalmente todas las encuestas por las consecuencias, por la manipulación que se hace de ellas y para servir a propósitos que no vienen al caso. Esa es mi propuesta, la erradicación total de las encuestas en procesos, cuando menos en procesos políticos, que tienen que ver con consecuencias tan funestas como el que pudiese seguir o justificar un fraude electoral para los próximos días. Eso es todo.